Saludos, qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Segundo Grado. Soy el profesor Eduardo Monroy y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a distancia a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy abordaremos el tema titulado 3 siglos en la construcción de una nación. El propósito es identificar y reconocer diferentes expresiones culturales y artísticas de la época a través de la exploración de diversas fuentes primarias. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan durante la sesión, para posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si están listos, ¡comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré la presentación del personaje de la obra Infortunios de Alonso Ramírez, del escritor, matemático, astrónomo e historiador novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora, en la cual se describen aspectos sociales de la época a través de las aventuras de Alonso Ramírez. Dice así: Es mi nombre Alonso Ramírez, y mi patria, la ciudad de San Juan de Puerto Rico, cabeza de la isla que en los tiempos de ahora con este nombre y con el de Borriquén en la antigüedad, entre el seno mexicano y el mar Atlántico, divide términos. Hácenla célebre los refrescos que hallan en su deleitosa aguada cuantos desde la antigua navegan sedientos a la Nueva España, la hermosura de su bahía, lo incontrastable del morro que la defiende, las cortinas y baluartes coronados de artillería que la aseguran, sirviendo, aún no tanto esto, que en otras partes de las Indias también se halla, cuanto el espíritu que a sus hijos les reparte el genio de aquella tierra sin escasez, a tener la privilegiada de las hostilidades de corsantes. Llamóse mi padre Lucas de Villanueva, y aunque ignoro el lugar de su nacimiento, cónstame, porque varias veces se lo oía decir, que era andaluz. Y sé muy bien haber nacido mi madre en la misma ciudad de Puerto Rico. Y es su nombre Ana Ramírez, a cuya cristiandad le debí en mi niñez lo que los pobres solo le pueden dar a sus hijos, que son consejos para inclinarlos a la virtud. Era mi padre carpintero de Ribera, e impúsome, en cuanto permitía la edad, al propio ejercicio, pero reconociendo no ser continua la fábrica y temiéndome no vivir siempre, por esta causa, con las incomodidades que, aunque muchacho, me hacían fuerza, determiné hurtarle el cuerpo a mi misma patria para buscar en las ajenas más conveniencia. Hasta aquí la lectura. Después de la decisión de abandonar su patria, viajó a La Habana, Nueva España y Filipinas. Cayó en poder de piratas ingleses, consiguiendo por este medio dar vuelta al mundo. Esta obra, al igual que su autor, es característica de la literatura novohispana. ¿Conocen alguna otra obra que haya sido escrita en este periodo? Durante los 3 siglos que se extendió la colonización española, se suscitaron diversas transformaciones. Estos cambios se vieron reflejados en la alimentación, la religión, la vestimenta y, claro, en las manifestaciones del arte. Las obras artísticas y literarias que aún conservamos de esa época son consideradas fuentes históricas, las cuales son de gran utilidad en el estudio de la época colonial debido a que en su mayoría reflejan aspectos de la vida cotidiana,
de la religión, de la política y de las transformaciones geográficas. Por ejemplo, Carlos de Sigüenza y Góngora no solo describió las características de su ascendencia, sino que también detalló los paisajes donde éste se establece. Antes de continuar, es importante recordar que las fuentes primarias son aquellas que proveen un testimonio directo del pasado, es decir, son vestigios que tienen la característica de haber sido producidos en el periodo histórico determinado. Es por ello por lo que las pinturas, las esculturas, las obras literarias, la arquitectura y la música, entre otras manifestaciones del arte, son consideradas evidencias que nos permiten estudiar y comprender el pasado a través de ellas. También se puede recurrir a cartas, diarios personales o de viaje, prensa, gacetas y objetos como vestidos, herramientas de trabajo y cerámica. Estas también nos darán cuenta de la vida cotidiana de la sociedad novohispana. Conozcamos algunas de estas fuentes primarias. Con la llegada de los europeos, africanos y asiáticos a la Nueva España, se introdujeron nuevas formas de expresión artística y con ello nuevas técnicas provenientes de diferentes partes del mundo. Si bien desde la época prehispánica existía una importante tradición alfarera, durante la colonia se amplió la variedad de decorado y terminado, con la introducción de nuevas técnicas y materiales. Con los españoles llegó una técnica árabe para trabajar la cerámica, la cual conocemos como talavera, ya que provenía del poblado Talavera de la Reina. Esta es un tipo de loza blanca hecha a mano con esmalte metálico. Los colores más utilizados en su elaboración son el azul, el negro, el amarillo y el verde. Debido a la disponibilidad de materiales para la alfarería, en algunas zonas del territorio novohispano, como Puebla y Tlaxcala, diversos grupos de artesanos establecieron talleres dedicados a la producción de talavera, en los que fabricaron diversos artefactos de uso cotidiano como vajillas, artículos religiosos y decoraciones. Actualmente podemos apreciar diversos edificios adornados con talavera. Antes de continuar, ¿sabían que en el 2019 el proceso de fabricación de la cerámica de Talavera fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Un merecido reconocimiento, ¿verdad? La alfarería no es la única expresión artística que da cuenta de la sociedad novohispana. En el ámbito de la pintura, la temática estuvo fuertemente influenciada por la religión. En su mayoría, los artistas plasmaban los pasajes bíblicos, los cuales sirvieron en las campañas de evangelización. Además, frecuentemente, la pintura y escultura fueron financiadas por los clérigos. Por ello, es común ver pinturas de estilo barroco en los edificios y centros religiosos que fueron construidos durante el virreinato. Estas obras también nos muestran el sincretismo religioso surgido a partir del mestizaje cultural entre las doctrinas de la Iglesia Católica y la cosmovisión mesoamericana. Un ejemplo de ello es el culto a la Virgen de Guadalupe. En su imagen se puede apreciar una mujer de tez morena con la que la población indígena y posteriormente también la criolla se sintió identificada. Además de los aspectos religiosos, la pintura también refleja el paisaje social, cultural, político e incluso natural del territorio novohispano. En estos casos, como cualquier fuente histórica, es necesario confrontar la información que nos da a simple vista. Por ejemplo, si se fijan detenidamente en el cuadro de castas, que en este momento se encuentra en pantalla, podrán ver que todas las personas parecen estar conformes y contentas. ¿Creen que toda la población se encontraba a gusto con su modo de vida? ¿Por qué? Entre los pintores de la época destacan Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Miguel Cabrera. Sus trabajos son un testimonio directo de la influencia y el poder que tenía la Iglesia en distintos ámbitos de la época colonial. Para ejemplificar lo anterior, pongan atención a las siguientes pinturas de Miguel Cabrera.
De acuerdo con las pinturas del video, ¿qué escenas representaba con mayor frecuencia este pintor? ¿Quiénes son los protagonistas de sus obras? ¿Qué mensaje creen que quería transmitir el autor? ¿A qué público creen que iban dirigidas? ¿Qué impresión les causó? Estas son algunas preguntas que pueden plantearse al analizar una obra iconográfica. Otra de las manifestaciones artísticas que dan cuenta de la vida en el virreinato es la música. En primera instancia, fue utilizada por los frailes para evangelizar a los indígenas. Para ello, realizaron traducciones a las lenguas indígenas de cantos y rezos. Previo a la llegada de los españoles, la población indígena realizaba danzas y procesiones religiosas acompañadas de instrumentos musicales y cantos. La música europea, así como instrumentos africanos como la marimba, fueron bien recibidos. Con el mestizaje cultural, algunas celebraciones como las procesiones adoptaron, además de imágenes de santos, cantos religiosos. Sin embargo, la música novohispana no se limitó al uso religioso. La producción fue vasta y podemos clasificarla en eclesiástica, teatral y doméstica. La primera de ellas puede dividirse en tres: el canto monódico, que es a una voz y eran utilizadas en los servicios de misa y oficio; polifonía, que era para dar solemnidad al culto; y la música homófona, la cual reflejó la secularización del culto. Por otro lado, la música teatral servía de compañía a las representaciones, no importaba si eran religiosas o profanas. Finalmente, la música erudita, cortesana y la popular era aquella con la que se podía cantar y bailar. Entre los compositores destacados de esta época resaltan Antonio de Salazar, quien ordenó el archivo musical catedrático y compuso diversos villancicos. Otro de ellos fue Manuel de Sumaya, quien escribió una de las primeras óperas compuestas en la Nueva España. Esta obra se llama La Parténope, la cual fue escrita a petición del virrey don Fernando de Alencastre, Noroña y Silva. Dividida en 3 actos y 38 escenas, fue interpretada por primera vez en el Palacio Virreinal en 1711. Las piezas musicales nos pueden proveer información sobre cómo estaba conformada la sociedad, ya que en muchas ocasiones las composiciones, los bailes y los espacios de convivencia dependían del grupo al que se pertenecía. Como mencionamos, además había música destinada a acompañar obras teatrales. El teatro también es una fuente histórica primaria, ya que cuentan historias que pueden dejarnos conocer acontecimientos o los pensamientos y sentires de la sociedad novohispana. Antes de continuar, les invito a ver y escuchar el siguiente video que otorga más detalles sobre el teatro novohispano. Identifiquen a los principales autores. De acuerdo con el historiador Miguel León Portilla, en el teatro prehispánico pueden distinguirse 4 momentos. El primero corresponde a la incorporación de danzas y cantos a las acciones dramáticas que se representaban en honor de los dioses. El segundo, a actuaciones cómicas y entretenimientos, ejecutados por titiriteros, juglares y hasta por prestidigitadores, con el único fin de divertir al público. El tercer momento, a las escenificaciones de los grandes mitos y leyendas, donde el objetivo era honrar a los dioses a través de la representación de sus dramas. El cuarto y último momento se refiere a las representaciones de la vida social y familiar. Algunos elementos del teatro prehispánico, como el uso de espacios abiertos, se incorporaron después al teatro de la colonia, haciendo una mezcla de elementos europeos y prehispánicos. De ahí destacan las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, autora de Los empeños de una casa, Amores más laberinto y
El Divino Narciso, entre otras. Esta última correspondiente a autos sacramentales en los que ya aparecen personajes mexicanos. Otro autor representativo del teatro colonial es Juan Ruiz de Alarcón, cuya obra se diferencia de las de sus contemporáneos por ser más cuidadoso en la composición de la trama y los versos, así como en la aguda observación psicológica del carácter de los personajes. Entre sus obras más importantes están Las paredes oyen y Ganar amigos. Sin duda, una de las escritoras más destacadas de la época colonial fue Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la Décima Musa. El teatro no fue su única línea de producción, ya que podemos encontrar entre sus obras diversos géneros literarios como sonetos, redondillas, comedias y poemas. La escritura de Sor Juana tuvo, en algunos sectores de la población, gran recepción, lo que la hizo merecedora del reconocimiento como exponente del siglo de oro español. De origen criollo, Sor Juana nació en Nepantla, actual Estado de México. En la época que le tocó vivir, no era común que una mujer recibiera educación. Sin embargo, sus ganas de aprender la llevaron a integrarse a la vida religiosa, debido a que solo de esa manera podría continuar con sus estudios. A pesar de que en 1669 se ordenó como monja, su verdadera vocación era la escritura. Sus obras pertenecen a la corriente barroca, y en ellas podemos encontrar diversos aspectos como la vida religiosa, valores, romance, la concepción de la mujer y una férrea defensa a la educación femenina, entre otros. Seguramente han escuchado el siguiente texto. Veamos una escenificación. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Esta obra es una redondilla, es decir, un poema cuya estructura se compone de estrofas con 4 versos cada una, en las cuales el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Otros autores destacados durante este periodo fueron Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora, a quien revisamos al inicio de la sesión, cuya lista de obras es variada y que es un reflejo del contexto del literato, como su obra Elogio fúnebre de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué creen que las obras literarias son una fuente histórica? ¿Cómo las trabajarían? Antes de despedirnos, les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre Sor Juana. En el siglo XVII, la cultura barroca novohispana ya tenía un perfil propio, con actividad científica, artística y filosófica. Se produjeron manifestaciones sorprendentes. En una atmósfera poco propicia para el desarrollo intelectual de las mujeres, y menos aún el de las monjas, Sor Juana Inés de la Cruz destacó como mujer de ciencia y de letras, erudita, poeta, dramaturga y hasta feminista, según algunos osados. Hacia el final de su vida, por presiones clericales, tuvo que renunciar a estas ocupaciones. Este es uno de los retratos más célebres de aquella mujer especial. Fue pintado en realidad poco más de medio siglo después de su muerte, por Miguel Cabrera, en 1750, e inspirado en un cuadro más antiguo. La vemos con el hábito religioso, blanco y negro de la Orden de las Jerónimas, en la quietud de un lugar de estudio, rodeada de los libros que sabemos que fueron su amorosa y hasta obsesiva lectura.
Mientras la mano izquierda sostiene el rosario como un signo piadoso, la derecha se dispone a dar vuelta a una página. El rostro de Sor Juana Inés, singularmente bello, se vuelve unos instantes para mirar hacia el espectador. Unos instantes que se volvieron centurias. Cada una de las manifestaciones artísticas que revisamos hoy son fuentes históricas que nos permiten develar aspectos de la cotidianidad, la religión, la política, la sociedad e incluso la concepción que tenían del mundo los habitantes de la Nueva España. También es importante decir que en la actualidad estas obras son parte de la identidad cultural mexicana. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Investiguen y seleccionen una fuente primaria del periodo colonial. Puede ser una pintura, un texto literario u objetos materiales como vestidos o utensilios de trabajo. Después, respondan las 6 preguntas básicas. ¿Qué es o qué representa? ¿Quiénes son sus protagonistas o quién la elaboró? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué o para qué? Finalmente, expliquen qué información sobre la Nueva España les otorgó esa fuente primaria. No olviden ilustrar su trabajo y compartir con su familia lo que hoy hemos aprendido. Recuerden consultar su libro de texto, así como fuentes electrónicas de información que les pueden servir para completar su actividad. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.